queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes a esta hora, en este momento, el mensaje que se nos trae a través de la santa palabra de Dios en el libro de Job, que estamos reflexionando, que estamos escuchando y estamos meditando también. Es una alegría poder compartir con todos ustedes en este día donde se ora al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies, para que siga enviando hombres entregados a él a través del servicio, especialmente por medio del orden sacerdotal. Queridos hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes, me da mucha alegría poder compartir en este día jueves, dedicado a pedir a Dios por todos los sacerdotes del mundo entero. Por eso les invito, vamos a orar por todos los sacerdotes. Cuando te vayas a acostar, ora por los sacerdotes. Cuando te levantes, ora por los sacerdotes. Cuando tengas tu momento de oración, ora por los sacerdotes, porque nosotros los sacerdotes oramos por ustedes en cada Eucaristía. Cada oración es pidiendo a Dios por cada uno de ustedes. Queridos hermanos, unámonos en oración por todos los sacerdotes del mundo entero, por los sacerdotes enfermos, por los sacerdotes que están a punto de dejar su ministerio, para que Dios vaya en su ayuda y les toque el corazón, para que a pesar de las dificultades sigan adelante en el ministerio sacerdotal. Queridos hermanitos, queridas hermanitas, es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Aunque estemos lejos, nos une y estamos cerca para escuchar la santa palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder comunicarles a ustedes la santa palabra de Dios. Doy gracias a Dios por ustedes que se acercan todos los días a escuchar la santa palabra de Dios. Es un gusto, es una alegría poder seguir todos los días anunciando la santa palabra de Dios. Mis queridos hermanos, saludamos a todos los que se van haciendo presentes para este encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos a Araceli Cornejo, buenas noches Padre, vengo a un encuentro con la palabra de Dios. Marta Cáceres, buenas noches Padre. José Feliz Jueves Sacerdotal. María Pérez, venimos a un encuentro con la palabra de Dios. Nancy Calderón, hola Padre. José, bendiciones. Saludamos también a María Cortés, buenas tardes Padre. José, vamos al encuentro con la palabra de Dios. Marta Cáceres, Griselda García, buenas noches Padre. Ofrezco esta santa palabra por las intervenciones del Papa. Socorro Conry, buenas noches, Padre. Bendecido jueves sacerdotal. Que el Espíritu Santo lo colme de bendiciones y salud. Amén. Carlita Azuero, buenas noches, Padre. Gregorio, feliz jueves sacerdotal. Que Dios le bendiga y lo acompañe. Amén. Leticia Torres, buenas noches, Padre. Dios nos regala un día maravilloso para escuchar su santa palabra. Feliz Pascua. Saludos de Michigan. Leticia, Dios le bendiga. Felices Pascuas. Manuel Jiménez, hola Padre, un gusto en saludarle desde Chile. Qué bueno, gracias por acercarse también a este encuentro con la palabra de Dios. Hilda Gamboa, buenas noches Padre, gracias por compartirnos diariamente la santa palabra de Dios, gracias por sus sabias reflexiones, amén. Cleo Morales, buenas noches Padre, bendecido día, jueves sacerdotal, Dios le bendiga. Lucía de la Cruz, buenas noches Padre, ofrezco la palabra por mi familia, por mi liberación, conversión y salud, amén, Dios le bendiga. Luz Guerrero, feliz jueves sacerdotal, Padre. Saludamos también a Lidia López, buenas noches Padre. José, bendito Dios, estoy presente para la reflexión de hoy, amén, gracias. Emilia Meca, buenas noches Padre. José, Dios le bendiga, amén. Irma Pineda, buenas noches Padre. Le pido su bendición para mi familia. Dios le bendiga, Dios le acompañe, gracias. Que Dios le bendiga inmensamente a tu familia. Marisol Márquez, feliz bendecido jueves sacerdotal, Padre. José. Dice Araceli Cornejo, Padre, le pido humildemente su bendición para mi hijo Yair, que mañana primero Dios hace su confirmación. Que Dios, Padre de bondad, bendiga a tu familia, Araceli, bendiga a tu hijo y le conceda la gracia del Espíritu Santo para ser otro Cristo en medio de la tierra, y que con su ejemplo, con su vida, pueda testimoniar a Cristo vivo y presente en su vida. Que Dios le bendiga a tu hijo Yair y felicitaciones.
María Good, buenas noches, Padre. Saludos, Sandra Vecina, buenas noches, Padre José. Bendiciones. Que Dios nuestro Señor y nuestra Madre del Cielo lo cuide y lo proteja a usted y a su familia. Amén. Saludamos también a Aurora Pérez. Feliz Pascua, Padre José. Dios le bendiga igualmente. Felices Pascuas. Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre. Aquí esperando la Santa Palabra. Lo ofrezco por los sacerdotes y los enfermos. También por nosotros. Amén. Saludamos a Emily Carrillo. Buenas noches, Padre. Feliz jueves sacerdotal. Dios le bendiga siempre y lo acompañe. Amén. Ma Luisa, buenas noches, Padre. Lista para el encuentro con la palabra de Dios. Saludamos a Nancy Calderón, Irene Churkin, buenas noches, Padre, feliz jueves sacerdotal, amén, gracias. Felicita Hernández, bendecida noche, Padre. Ofrezco esta santa palabra yo por todos los seminaristas, que Dios les llene sabiduría y fortaleza, amén. Isira Romero, buenas noches, Padre. José Medina, Felia Salgado, bendecida noche, Padre. Saludamos a María de la Rosa, Padre, Dios le bendiga, que el Señor le bendiga a tu familia, se la cuide y se la proteja siempre, amén. Sandra Pesina, bendiciones para todos. Saludamos también a Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga y lo llene de salud, feliz jueves sacerdotal, gracias. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Guadalupe Reyes, buenas noches, Dios le bendiga. Carmen Valenzuela, buenas noches. Saludamos también a Victoria Romero, buenas noches, Padre, Dios le bendiga, saludos desde Perú, gracias por estar aquí. Francisca Martino, la Padre, Dios me lo bendiga, amén, Dios le cuide, Dios le proteja a usted también y a toda su familia. Saludamos a Ileana Leal, buenas noches, Padre, esperando que inicie la Santa Palabra, que bueno, gracias por estar aquí. Saludamos también a Rosalba Trujillo, bendecido jueves sacerdotal, Padre José. Marta Alexandra, buenas noches, Padre, feliz jueves sacerdotal. Emily Carrillo, saludos y bendiciones también para ti. Guillermina Pérez, la Padre José, feliz y bendecido jueves sacerdotal. Erlinda Ceballos, la Padre José, Dios le bendiga en este hermoso jueves sacerdotal. Maiter Bau, buenas noches, Padre. José Medina, Dios le bendiga a su familia. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Yo con la palabra por la gente enferma, especialmente por los de cáncer, amén, en especial por la señora Carmen Mendoza, que pedimos a Dios pase su mano sanadora sobre ella y le restablezca la salud. Juana Robles, buenas noches, Padre, Dios le bendiga eternamente y bendiga a los sacerdotes, amén. Gabriel Gaviña, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Rosalba Gómez, buenas noches, Padre, saludos de Santa Inés, bueno, que Dios me le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le bendiga a su familia, que Dios le cuide también, Rosalba. Saludamos a Linda Verónica, buenas noches, Dios les bendiga. Saludamos también a Juana Robles, Padre, ore por mí, estoy enferma, Juana. Pedimos a Dios que desde su infinito amor, desde su infinita misericordia, pase su mano sanadora sobre ti, le restablezca la salud y le conceda la gracia de poder volver a sus quehaceres diarios, de conceder la gracia de la sanación en medio de tu vida, y que esté bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a María Razo, buenas tardes, Padre José, Dios le bendiga. Jesús Méndez, buenas noches, Padre. Pido esta santa palabra por mi hermana que regrese de viaje a casa con bien, amén. Jesús, que Dios le cuide y le proteja a tu hermana y permita que pueda llegar con bien. Delmi Rodríguez, buenas noches, Padre, regálame su bendición, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Gloria Tejada, buenas noches, Padrecito, Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Pocahontas Ramírez, buenas noches, Padre, bendiciones, Dios le bendiga. Junior Quintanar, venimos a un encuentro con la santa palabra de Dios. Mariana Caido, buenas noches, Padre, Dios le bendiga a usted y a su familia. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre, Dios le bendiga a Reginaldo, a usted y a toda su familia. Victoria Romero, buenas noches, Dios les bendiga. Villamaro, buenas noches, Padre, bendiciones. Juan Hernández, mande su bendición para que Dios le dé sabiduría e inteligencia para que pueda cuidar del rebaño del Señor, amén. Dios le cuide, Dios le proteja, Dios le bendiga siempre. Victoria Méndez, buenas noches, Padre, gracias por guiarnos en la santa palabra en medio de nuestras vidas. María Isabel, buenas noches, Padre, pido oración por mi hijo Héctor Quintanilla en este jueves eucarístico, que Dios le bendiga. María, que Dios Padre de bondad, de misericordia, cuide y proteja, y pase su mano sanadora sobre tu hijo, y sobre todo le ilumine, le bendiga y le ayude a seguir adelante, que le bendiga a tu hijo Héctor, que el Señor le cuide y le proteja siempre. Carmen Lara Cuente, bendecida noche, presente para el encuentro con la santa palabra de Dios. Dice Pocahontas Ramírez, feliz jueves sacerdotal, Padre, bendiciones, Dios le bendiga. Que la luna, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Yolanda Montaño, buenos días, Padrecito, un abrazo, Dios me lo cuide y lo siga bendiciendo. Yolanda, Dios le bendiga. Allá donde tú estás, que el Señor le acompañe, que Dios le conceda mucha sabiduría y vida para seguir adelante. Tati Sánchez, buenas noches, Padre, feliz jueves sacerdotal, amén. Estel María, bendiciones, Padre Gregorio. Sandra Pesina, un dedito para arriba para apoyar al Padre, amén, así es, Dios le bendiga.
Dios le acompañe. Dice Yolanda, por favor mande una bendición para mi hijo Juan, mi nieto Santiago, mi hijo adoptivo Felipito. Ellos viven en Perú y muchísimas gracias. Que Dios Padre de bondad les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén a toda tu familia. Yolanda, Dios le cuide, Dios le proteja siempre. Queridos hermanos, en medio de esta alegría de vivir este jueves sacerdotal, donde oramos por los sacerdotes, vamos a decir todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño y con mucho respeto también el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, este capítulo 29 del libro de Job es interesante como lo es toda la palabra de Dios. Pero aquí, en este capítulo 29, vamos a ver todo lo que Job va a recordar de su vida pasada. Por eso el título lleva claramente de este capítulo 29, mi vida pasada, porque es la referencia que va a dar Job cuando se acuerda, cuando está recordando cómo vivía anteriormente, cómo le iba bien, qué decía, todo lo que hacía en medio ahora del sufrimiento que está pasando sin tener absolutamente nada. Por eso les invito, vamos a escuchar con atención estos 25 versículos del capítulo 29 del libro de Job. En algunas escrituras, en algunas sagradas escrituras, en alguna Biblia, como aparece la de Jerusalén, aparecen los versículos un poco salteados. Pero no te preocupes, vamos a leer y vamos a escudriñar todo el capítulo número 29 del libro de Job. Estemos atentos, estemos alerta para escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas. Alerta para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 29. Continuó Job con su discurso y dijo: si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Dios me protegía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba en tinieblas, tal como era en los días de mi otoño, cuando Dios protegía mi tienda, cuando aún Sadai me acompañaba y todos mis hijos me rodeaban, cuando bañaba mis pies en leche y la roca destilaba arroyos de aceite. Si salía a la puerta de la villa o instalaba mi asiento en la plaza, los jóvenes al verme se apartaban, los ancianos se ponían de pie, los notables dejaban de hablar y ponían la mano en su boca. Cesaba la voz de los jefes, se pegaba su lengua al paladar. Me escuchaban todos expectantes, en silencio para oír mi consejo. Me callaba y nadie replicaba. Gota a gota sorbían mis palabras. Me esperaban como a lluvia temprana. Recibían la lluvia boquiabiertos. Si yo les sonreía, apenas lo creían. De mi rostro no perdían un gesto de favor. Me ponía al frente marcando el camino. Como rey instalado entre sus tropas, a mi gusto los guiaba por doquier. Quien me oía me daba la enhorabuena. Quien me veía se ponía de mi parte.
Yo libraba al pobre en apuros de ayuda. El descarriado me bendecía. A las viudas devolvía la alegría. La justicia era la ropa que vestía. El derecho mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego. Yo era pies para el cojo. Yo era padre de los pobres, abogado del desconocido. Rompía los colmillos del inicuo, le arrancaba la presa de los dientes. Me decía, cuando muera en mi nido, alargaré mis días como el fénix, con mis raíces a merced del agua, con el rocío durmiendo en mis ramas. Recobrará vigor mi dignidad, mi arco lanzará en mi mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir de su santa palabra, partiendo desde la escucha, de estar alerta para escuchar lo que el Señor nos quería transmitir a través de su santa palabra. En este capítulo 29 del libro de Job, queridos hermanos, es interesante lo que nos va a presentar la santa palabra, porque nos va a llevar a nosotros a abrir el corazón. Y yo te invito a ti, querido hermano, abre el corazón a la palabra de Dios. Abre tu vida a Dios. Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué no le quieres abrir tu corazón? Querido hermano, aprovecha la oportunidad. Querida hermana, aprovecha el llamado de Dios. Abre tu corazón, abre tu vida y vamos a adentrarnos en esta maravillosa experiencia de escudriñar la santa palabra de Dios. Y que es hermosa, es maravillosa. Es para deleitarnos, saborearla, rumiarla a plenitud, para darle sentido a nuestra vida y para llevarla también a la práctica en medio de cada uno de nuestros hermanos. Pero antes de iniciar, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like, y anímate a compartir el enlace. Ayúdanos a llegar a más personas cada día para que sus vidas empiecen a cambiar a la luz de la palabra de Dios. Queridos hermanos, no te canses de evangelizar, no te canses de anunciar la palabra, no te canses de compartir la Santa Misa y de compartir la Santa Palabra de Dios, querido hermano. Vamos con humildad a vivir a plenitud este maravilloso encuentro con el Señor. Hemos escuchado este capítulo número 29, 25 versículos que en la Biblia de Jerusalén aparece después del versículo 10, viene el versículo 21, termina el versículo 25 y empieza el versículo número 11. Pero no te pongas así como que, ¿qué pasa aquí? No te preocupes. Deja que la palabra de Dios vaya fluyendo en medio de tu vida. Que debemos abrir los oídos, pero también debemos abrir el corazón para dejar entrar la palabra de Dios. Y vamos a ir reflexionando, vamos a ir meditando, vamos a ir viendo en medio de nuestra vida lo que nos dice también la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, este capítulo 29 es la continuación del discurso de Job, de lo que Job empezó a decir. Es la continuación de este discurso que Job está dando a sus amigos. Y como es la continuación, pues Job va a tener palabras fuertes, pero palabras también que va a recordar cómo era su vida. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 2. Dice así: si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Dios me protegía, si pudiera recuperar el tiempo pasado. Mis queridos hermanos, lo sabes tú, lo sé yo. Mis queridas hermanitas, lo sabes tú, lo sé yo. El tiempo que ha pasado no vuelve más. Y dice un adagio popular que tiempo perdido lo lloran los santos. ¿Y qué está haciendo Job? Si pudiera recuperar el tiempo pasado, si pudiera lo recuperaría.
Dijo Job, si pudiera, pero como no se puede, hay que vivir la vida a plenitud cada día. Como no se puede, tengo que entregarme cada día a vivir esta vida en un agradecimiento total a Dios. Si pudiera, dice Job, volver a esa vida que tenía anterior y no sufrir ahora como lo estoy sufriendo, dice, si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Dios me protegía. Queridos hermanos, Dios te protege, Dios me protege, Dios nos protege a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, como seres humanos, le decimos a Dios, ya no quiero más que nos proteja, ya no quiero más que me proteja, porque ya uno se siente libre de poder tomar las decisiones que quiera en medio de su vida. Pero entonces Job dice, si pudiera recuperar el tiempo pasado, los días en que Dios me protegía. Dios te protege, Dios me protege a mí también. Dios nos protege a todos, pero pocos son los que permanecen bajo la protección de Dios. Otros toman la decisión de apartarse de Dios y de ir a buscar a Satanás, de ir a buscar el mal, de ir a hacerle mal a los demás. Queridos hermanos, estemos muy alerta para que lo que nos dice la palabra de Dios la podamos llevar nosotros adelante a la práctica. Y escuchemos lo que dice el versículo número 3. Alerta, con el oído bien abierto. Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba en tinieblas. Escucha lo que dice Job. Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza. Queridos hermanos, Job está recordando, Job está viendo lo que era su vida pasada. Y por eso dice, cuando su lámpara brillaba, porque ya no está brillando en él. Entonces él dice, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba en tinieblas, porque era la luz de Dios quien iluminaba en medio de las tinieblas. Queridos hermanitos, queridas hermanitas, ¿cuántas personas están viviendo en la luz y se han salido de allí para ir a caminar en medio de las tinieblas, viviendo lejos de Dios? Muchas personas que prefieren la oscuridad, que prefieren allá donde está Satanás, que buscar y permanecer fieles a Dios en la luz de Dios. Y dice claramente, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz caminaba en tinieblas, porque debemos nosotros también caminar a la luz de Dios. No debemos nosotros perder el tiempo. Debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque tiempo perdido, te lo vuelvo a repetir por si no sabías este adagio popular, tiempo perdido lo lloran los santos. Y tiempo que pierdes no vuelve más. Hay gente que dice, no, un ejemplo, para poder entender que el tiempo perdido ya no vuelve más. Entonces dice la gente, yo pues esta noche voy a salir a parrandear y bebe, ya mañana duermo lo que era de esta noche. Y resulta que hace eso y sigue todavía estando con sueño. ¿Por qué? Porque es que no podemos recuperar el sueño del día perdido anteriormente, sino que debemos vivir a plenitud el día que Dios nos regala, y así es también nuestra vida. Queridos hermanos, vamos a abrir el corazón, vamos a tener una entrega profunda para con el Señor y caminemos a la luz de Dios. No te alejes de Dios, camina a la luz de Dios para que puedas vivir a plenitud un encuentro con el Señor. Ahora vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 4. Dice así: tal como era en los días de mi otoño. Escucha lo que dice Job. Esto lleva a uno grandemente a la reflexión, porque Job está recordando su vida pasada. Y escucha lo que dice: tal
como eran los días de mi otoño, cuando Dios protegía mi tienda, tal como eran en los días de mi otoño. Porque Job está recordando aquellos días donde la presencia de Dios era grande en medio de su vida. Y nosotros debemos aprender que debemos aprovechar al máximo el tiempo estando cerca y en la presencia de Dios, que no debemos perderlo, que no debemos desaprovecharlo, ya que él mismo dice, tal como eran los días de mi otoño, cuando Dios protegía mi tienda, cuando Dios protegía tiempo pasado. Pero ahora la pregunta es, ¿Dios está protegiendo hoy tu tienda, tu casa? ¿O tú has rechazado a Dios? Porque si tú has rechazado a Dios, déjame decirte algo, esté alerta. Dios no entra obligado en la vida de ninguna persona. Si se le cierra la puerta, se le cerró la puerta y no vuelve más. Porque yo soy el que tomo la decisión de buscarlo a Él, de tener un acercamiento con Él, de estar a solas con Él, con Dios, nuestro Señor. Por eso, querido hermano, debemos aprender a discernir con la palabra de Dios. Debemos de aprender a tener un encuentro personal con el Señor. Y vamos a escuchar lo que nos presenta ahora el versículo número 11. Dice así: quien me oía me daba la enhorabuena, quien me veía se ponía de mi parte. Porque aquí lo que Job está haciendo es recordar cómo él estaba viviendo anteriormente. Y claramente dice, quien me oía me daba la enhorabuena, porque era un hombre justo, era un hombre sabio, era un hombre tocado por Dios, era un hombre que a pesar de que tenía innumerables riquezas, tenía a Dios presente en medio de su vida. Y dice el versículo 11, Job recordando su vida. Quien me oía me daba la enhorabuena. Quien me veía se ponía de mi parte. No había nadie que viniera a hacerme frente, dice Job, porque él estaba confiando en Dios. Él había abandonado su vida en manos de Dios. Y es lo que tienes que hacer tú, querido hermano, querida hermana. Abandonar tu vida en las manos de Dios. Entrégate por completo a Él. ¿Por qué dudas tanto de entregar tu corazón a Dios? ¿Por qué lo piensas tanto? Si fuera para otra cosa, ni pensarlo. Si alguien viene y te dice un ejemplo, si alguien viene y te dice, vengo para que escuches este cuento de fulano, tú le dices, claro que sí, vamos a darle. Y después usted empieza a echarle leña a fulano por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también debemos aprender a escuchar. No debemos irnos de boca de una vez, sino que decía, quien oía a Job, alababa a Dios, porque Dios se hace presente en medio de la vida del ser humano. Querido hermano, abramos el corazón, abramos la vida, tengamos un encuentro con el Señor y empecemos a transformar nuestra existencia, para desde allí poder ayudar a otros a tener también un maravilloso encuentro con el Señor, ya que lo que presenta Job es impresionante. Quien me oía me daba la enhorabuena, quien me veía se ponía de mi parte. Es lo que está diciendo Job desde su vivencia personal. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 12. Dice así: pues yo libraba al pobre en apuros, al huérfano privado de ayuda. Escucha. Pues yo libraba en esos tiempos, dice God, yo libraba al pobre en apuros. Querido hermano, con la mano puesta en el corazón, con la mano puesta en el corazón. Vamos ahora a reflexionar también cómo está mi ayuda para con el pobre. Reflexionemos, meditemos ante esta interrogante. Porque dice el versículo 12, pues yo libraba al pobre en apuros, lo ayudaba,
le servía, le tendía la mano. Queridos hermanos, nosotros debemos aprender también a tender la mano. Debemos aprender a ayudar al pobre. Debemos aprender a ayudar al humilde. Debemos aprender a ayudar a las personas necesitadas, queridos hermanos. No tengamos miedo de ayudar. No vayas a ser tú como uno más de aquellos, uno más del montón que dice, yo ya di, no vuelvo a dar más. Yo ya le di a fulano, a usted no le voy a dar nada porque yo ya di. Nada de eso tiene que aparecer en la vida del cristiano católico, en la vida del católico no debe aparecer. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar prestos al servicio, prestos a la ayuda, una entrega generosa para con los demás, ya que lo dice el versículo 12. Pues yo libraba al pobre en apuros. Que dice que Job libraba al pobre cuando tenía necesidades, cuando estaba en apuro, cuando estaba pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Y debemos nosotros aprender también a ayudar al pobre. Debemos aprender nosotros también a ayudar al necesitado, querido hermano. No seamos nosotros mezquinos. No seamos nosotros duros por aquí, por el codo. Aquí en Venezuela dicen para aquellas personas que no les gusta colaborar mucho, aquellos que se les llama pichirre, se les llama aquí en Venezuela. No sé cómo se le dirá en los países donde ustedes están viviendo, pero aquí en Venezuela, una persona que tiene y no ayuda, se le llama pichirre. Dice, no sea pichirre, ayude, comparta, dé al pobre, dé al necesitado. Entonces, aquí en Venezuela se le dice a esa persona, oye, pues tiene que meter los codos en agua, en remojo, para que se le afloje la mano, para poder dar al pobre, para poder dar al humilde, para poder dar al sencillo, para poder darle a aquella persona que está necesitando de una ayuda de cada uno de nosotros. Por eso es que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Job dice, cuando yo, o lo expresaba a él, desde su punto de vista en lo que hacía anteriormente, pues yo libraba, ayudaba al pobre en apuros. Había una persona necesitada, ya estaba para ayudar. Había una persona que estaba en apuro, ya estaba para ayudar a solventar. Había una persona que estaba pasando por una enfermedad terrible y no tenía para comprar su medicina, ya estaba también haciéndose presente. Y esto me trae ahorita a la mente alguien muy especial también, como lo es el beato doctor José Gregorio Hernández. Un hombre bueno, un hombre muy estudiado también, un doctor, un hombre instruido también, un hombre conocedor de las cosas de Dios, que tenía algo muy bonito, distintivo de los demás de su época, y era que era un hombre que aparte de que atendía a la gente sin cobrarles nada, era un hombre que la persona que atendía y no tenía cómo comprar los medicamentos, él mismo iba y se los compraba y se los regalaba. Y fue en una de esas ayudas donde el beato doctor José Gregorio Hernández encontró la muerte, porque él siempre estaba presto para ayudar a los demás, para sacar al pobre en apuros, para ayudar al que estaba enfermo, tendiéndole la mano y ayudándolo también económicamente. Con su sustento compartía también para con los pobres, para con los necesitados. Y después de muchísimos años, Dios le concedió la gracia de poder llegar a los altares y de ser beato en medio de nuestra iglesia. Y es un testimonio como lo hay de muchísimos santos también, como lo hay también de personas que ustedes conocen, que ayudan muchísimo a tanta gente necesitada. Queridos hermanos, vamos a ayudar, vamos a compartir, vamos a tender la mano a aquel que lo necesita, vamos a darle a aquel que está pidiendo de nuestra ayuda. ¿Qué dijo Job? Pues yo libraba al pobre en apuros, al huérfano privado de ayuda. Es decir, yo iba, dice Job, y les daba
a los pobres. Yo iba y les ayudaba en sus necesidades. Yo iba y los atendía también. Y qué bonito, porque es un testimonio vivo de una persona entregada a las cosas de Dios. Y es lo que tú también tienes que hacer. Es lo que yo también tengo que hacer. Es lo que todos tenemos que hacer en medio de nuestra vida. Porque no podemos dejar a un lado la ayuda al pobre. Porque es una de las bases fundamentales por las cuales la iglesia nos pide que ayudemos a los pobres. La opción preferencial por los pobres. Ayudemos, sirvamos y tengamos una entrega profunda para con los más necesitados. Reginaldo Santos nos dice: Padre, una bendición. Padre, mándele a mi hija la bendición. Mi hija está cumpliendo 21 años hoy, gracias a Dios. Que Dios, Padre de misericordia, bendiga a tu hija Reginaldo, le conceda muchos años más de vida y le conceda abundantes bendiciones para ti, para tu familia y para tu hija hoy en el día de su cumpleaños. Que Dios les bendiga, que Dios le acompañe siempre. Queridos hermanos, esta lectura del libro de Job, capítulo 29, es impresionante, maravillosa, porque nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta de qué era lo que Job hacía anteriormente, que causó envidia en Satanás, porque eso fue lo que pasó. Cuando Job estaba bien, le iba bien, estaba cómodo, estaba allá, bien, en su casa, teniendo a Dios en su vida, vino el envidioso. Vino el que no le gusta que uno esté bien con Dios. Y se apareció Lucifer, el diablo, el cachudo, como usted lo quiere llamar, hasta Satanás, que le pone el nombre. Se apareció por envidia para quitarle todo lo que tenía Job. Y por eso Job recordaba lo que hacía anteriormente cuando él ayudaba al pobre, cuando él ayudaba al necesitado, cuando él le tendía la mano a aquel que necesitaba de una ayuda. Pero vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 14, para que escuches el testimonio de lo que hacía Job antes de que la envidia del diablo lo tenga como está sufriendo y sin nada en medio de su vida. Dice así el versículo 14. La justicia era la ropa que vestía, el derecho mi manto y mi turbante. La justicia era la ropa que vestía. Qué interesante, querido hermano, lo que dice Job. La justicia, lo dice él claro, era la ropa que vestía. ¿Que vestía quién? Que vestía Job. Y yo te pregunto a ti, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es la ropa que tú utilizas? ¿Cuál es la ropa que tú te pones? ¿Cuál es la ropa que tú estás preparando para colocártela? Escucha lo que dice Job. La justicia era la ropa que vestía. La justicia era la ropa que vestía. Y justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Ser justo. Y era lo que vestía a Job, la justicia. ¿Y qué más dice? El derecho mi manto y mi turbante. Es decir, que Job era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre honesto, era también un hombre que estaba bien derecho en lo que le correspondía hacer y realizar. ¿Y tú qué ropa te estás colocando? ¿Qué ropa es la que estás vistiendo tu cuerpo? ¿Cuál es el sombrero? ¿Cuál es el manto? ¿Cuál es el turbante que estás utilizando? ¿Será que la ropa que estás utilizando es de justicia, de ayudar al necesitado, de luchar por los derechos de aquellos que están sufriendo, de hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios? Y el derecho, tu manto,
y tu turbante tienen que ser parte esencial de tu vida. El derecho para poder hacer las cosas según la manera de Dios y poder también nosotros poder obtener grandezas para llegar al reino de los cielos. Queridos hermanos, dispongamos la vida, dispongamos el ser. Vivamos a plenitud cada encuentro con la palabra de Dios, porque nos deja enseñanzas maravillosas, como para chuparse los dedos cuando usted escucha esa expresión de que ha comido algo que le ha fascinado y dice: esto está como para chuparse los dedos. Así es la palabra de Dios, para saborearla, para meditarla, para rumiarla y para hacer la vida en medio de cada una de nuestras vidas. Escuchemos lo que dice el versículo número 15. Yo era ojos para el ciego. Esto, cuando lo leía y reflexionaba a la luz de la palabra de Dios, me colocaba a pensar y decía: todo lo que God hacía anteriormente, qué bonito, que también nosotros podamos llegar a realizarlo, que también nosotros podamos llegar a hacerlo. Dice God claramente: yo era ojos para el ciego. Imagínense Job siendo ojo para el ciego. ¿Y cómo era eso? Bueno, los ayudaba, los atendía, los cuidaba y les daba también. Era ojos para el ciego. Y dice también: yo era pies para el cojo, para llevarlos a tener un encuentro personal con el Señor. Qué bonito que también nosotros podamos ser ojos para ayudar a nuestros hermanos, que también podamos nosotros ser pies para ayudar a aquel que anda cojeando en su vida espiritual. Querido hermano, abramos el corazón, abramos la vida, porque la palabra de Dios nos habla para ayudarnos a nosotros a crecer como personas, a crecer como verdaderos hijos e hijas de Dios. Así que ánimo a seguir dedicándole tiempo a la santa palabra de Dios. Él era los ojos para el ciego. ¿Y tú qué eres para los demás? Tú que eres para el pobre, tú que eres para el necesitado, tú que eres para el ciego, tú que eres para el coco, para el desposeído, para el que no tiene nada. ¿Qué eres tú para ellos? Porque claramente dice God: yo era ojos para el ciego y también era pies para el cojo. Porque eso lo dice God. Como Él era, lo que tú y yo tenemos que llegar también a ser en medio de nuestra vida, y no dejar que nadie nos intimide, sino abrir nuestro corazón a la bondad y misericordia de nuestro Dios para vivir ese encuentro con el Señor a plenitud. Y vamos a escuchar ahora lo que nos dice el versículo 16. Yo era padre de los pobres, abogado del desconocido. Yo era padre de los pobres. Queridos hermanos, tenemos nosotros que ver cómo estamos haciendo en medio de nuestra vida. Tú que eres para el pobre, ¿eres una persona déspota? ¿Eres una persona mala? ¿Eres una persona malvada? ¿Eres una persona egoísta, egocéntrica, vanagloriosa y prepotente? ¿Qué eres tú, querido hermano, para el pobre? Algunos podrán decir: padre, pues yo no sé qué soy porque nunca he ayudado a un pobre. Bueno, anímate a ayudar a un pobre. Anímate a darle algo a alguien que esté necesitado. Que podamos abrir el corazón, que no seamos mezquinos, que no seamos duros por el codo, que no seamos pichirres, sino que también nos entreguemos por nuestros hermanos los pobres. Mire la experiencia de dar comida, de repartir comida, de llevar comida a los más necesitados, gracias a la ayuda de ustedes. Es hermosa, queridos hermanos, es incalculable, es algo que fascina la vida, de ver cómo esas personas pobres le dan gracias a Dios por lo que se les lleva.
cómo esas personas se acuerdan de Dios todos los días para elevar una oración por ti y por mí. Y para elevar una oración para todos aquellos que han ayudado y siguen ayudando en medio de nuestro trabajo y servicio para con los más necesitados. Que dice Job, yo era padre de los pobres. Y ser padre implica algo muy grande. Y Job dice, yo soy padre de los pobres. Yo era padre de los pobres. Yo era padre de los sufridos. Yo era padre de aquel que no tenía nada. Yo era padre de los pobres. ¿Y qué más va a decir? Yo era abogado del desconocido. Queridos hermanos, reflexionemos a la luz de la palabra de Dios. Primero, padre para los pobres, y además era abogado del desconocido. Queridos hermanos, tenemos un trabajo grande en medio de cada una de nuestras vidas, de poder dar un testimonio agradable, un testimonio grande, un testimonio hermoso delante de la presencia de los demás, de cómo Dios ha ido cautivando cada una de nuestras vidas. Y escuchemos lo que nos va a presentar ahora el versículo 21. Dice así: me escuchaban todos expectantes, en silencio para oír mi consejo. Eso era lo que hacía Job. Eso era lo que Job daba. Eso era lo que Job tenía por entrega en medio de su día a día. Entonces, ¿qué dice claramente el versículo 21? Me escuchaban todos expectantes, en silencio para oír mi consejo. Porque nosotros debemos armarnos de valor para anunciar la palabra de Dios, para ayudar con consejos buenos, sencillos y prácticos en la vida de las personas. Querido hermano, querida hermana, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando y no la perdamos, porque tiempo perdido lo lloran los santos. Si lo aprovechamos al máximo, viviremos en una entrega grande y profunda para con Dios. Y escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 22. Dice así: me callaba y nadie replicaba. Gota a gota sorbían mis palabras. Es que Job lo deja muy claro. Cuando yo estaba viviendo ese momento, todo esto era lo que pasaba. Cuando yo, y además lo va a expresar claramente desde una perspectiva personal, que va a manifestar y va a dar a conocer lo referente a Dios. Dice claramente: me callaba y nadie replicaba. Gota a gota sorbían mis palabras. Ahí está. Gota a gota sorbían las palabras. Porque Dios ha estado grande para con cada uno de nosotros, en su amor y en su misericordia. Pero escuchemos ahora lo que nos expresa el versículo 23. Dice así: me esperaban como a lluvia temprana, recibían la lluvia boquiabiertos. Me esperaban como a lluvia temprana, recibían la lluvia boquiabiertos. Queridos hermanos, esta palabra de Dios que hemos escuchado, que nos lleve a nosotros a tener un verdadero y maravilloso encuentro con el Señor, que podamos abrirle la vida, que podamos abrirle el corazón. Es una experiencia de vida hermosa, es una experiencia de vida grande, lo que Job nos presenta desde su vivencia personal. Y Job recuerda esos tiempos, Job recuerda esas maravillosas asistencias de encuentro también para las cosas sagradas de Dios. Y es donde nosotros debemos mantenernos fuertes, es donde nosotros debemos mantenernos estables, es donde nosotros debemos tener una entrega profunda para con Dios. La palabra de Dios nos expresa claramente que nosotros debemos vivir a plenitud cada día, que debemos vivir a plenitud cada encuentro con el Señor, que debemos vivir a plenitud cada momento importante en nuestra vida al tener contacto con Dios.
Y podemos hacer magníficas cosas, podemos hacer obras grandes, pero algo sí, querido hermano, te quiero resaltar en este momento. Presta oído a la palabra de Dios y estén alerta a lo que nos va a presentar el Señor. Y es que podamos nosotros vivir a plenitud un encuentro con el Señor. Que en todo momento, en todo tiempo, podamos tener un encuentro con el Señor. Que no dudes en dejar pasar el día, no lo dejes pasar, no dudes dejándolo pasar. Vívelo a plenitud en un encuentro personal con el Señor. Abramos nuestra vida, abramos el corazón y dejemos a Dios entrar en medio de nuestra vida. Y por eso el título era Mi vida pasada. Porque este capítulo 29 es el recuerdo de lo que era la vida pasada de Job y lo que está viviendo hoy en día. Queridos hermanos, no hay que mirar atrás ni para agarrar, y dijera el colombiano, ni para coger impulso, sino que mantengamos siempre nuestra mirada puesta en Cristo resucitado, en el Señor que ha muerto por ti, por mí, por nuestra salvación, y que podamos nosotros, desde lo profundo de nuestro ser, darle gracias a Dios, orar a Dios y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para hacer la obra grande del Señor en medio del pueblo y en medio también de cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, feligreses de esta comunidad digital, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Ánimo a seguir adelante, a seguir luchando y a no dejar que nadie venga a entorpecer lo maravilloso que estamos viviendo día a día. Damos gracias a Dios por todo su amor. Damos gracias a cada uno de ustedes por apartar tiempo también para la escucha de la palabra de Dios. Interesante, porque no vas a quedar sin recompensa. Dios tiene una recompensa preparada para ti. Abre el corazón y déjalo entrar en medio de tu vida. Queridos hermanos, no se les olvide, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartir la santa palabra de Dios. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes también. A las personas que nos han apoyado con su granito de arena, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por ayudarnos en esta evangelización y para ayudar a los pobres y necesitados. Saludamos a Sandra Pesina, Reginaldo Santo, Felicita Hernández. Dios les bendiga, que Dios Padre de bondad y misericordia les cuide y les proteja y les conceda la gracia de ser un hombre entregado, de ser mujeres entregadas a su servicio. Ánimo hermano, no tengas miedo de abrir el corazón de par en par a Cristo Jesús. Y al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Queridos hermanos, no se te olvide, vamos a vivir la Santa Misa si todavía no lo has vivido. Y mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, compártela también, denle un dedito para arriba. Y por la noche, con la gracia de Dios, para el encuentro con el capítulo número 30 del libro de Job. Ánimo, no tengas miedo, comparte en tus redes sociales y abre el corazón también a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Siempre les habló el Padre José Medina, deseándoles que Dios les bendiga, les cuide y les proteja. Y felices Pascuas también de Resurrección
para todos ustedes, queridos hermanos. Vivamos la alegría de que Cristo ha resucitado y de que podemos vivir una nueva vida en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre.